¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de clase abierta de la Universidad San Sebastián a través de la txplus.com. Estamos muy contentos de poder recibirlos nuevamente en un conversatorio donde la ciencia viene a ser protagonista y en el capítulo del día de hoy vamos a estar hablando sobre ciencia en tiempos de pandemia. Por esta razón es que durante esta jornada nos va a estar acompañando el doctor Carlos Pérez. Él es médico cirujano y además él es el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián, infectólogo además de la Clínica de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta clase abierta. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, doctora Valenzuela. Exactamente, ahí ya la anunciaba justamente que nos va a estar acompañando también en este conversatorio durante esta jornada es la doctora María Teresa Valenzuela. Ella también es médico cirujano, salubrista, epidemióloga, ex subsecretaria además de Salud Pública y también ha liderado diversos cargos públicos, por ejemplo en el ISP, el Instituto de Salud Pública, por supuesto también, como mencionábamos antes, en el Ministerio de Salud, estuvo además liderando los programas nacionales de inmunizaciones y de tuberculosis. Doctora María Teresa Valenzuela, entonces, bienvenida y mucho gusto tenerla en esta clase abierta. Muchas gracias, Victoria. Un gusto, el gusto es para mí. Un agrado compartir en esta oportunidad con el doctor Carlos Pérez. Bueno, y un gusto además también para mí tenerlos a ambos en esta clase abierta, donde vamos a estar enfocándonos, como les contábamos antes, sobre ciencia en tiempos de pandemia. Por lo mismo, cuando estamos hablando de un periodo tan delicado para nuestra historia a nivel global como es época de pandemia y en este caso sobre todo lo que ha estado pasando durante los últimos años con el COVID-19, ¿cuál es el rol que ejerce la ciencia en periodos como estos? Abro la palabra, comenzamos con el doctor Pérez. Muchas gracias, Victoria. Bueno, eso es una pregunta bien amplia, pero bien desafiante. La ciencia ya hace mucho tiempo ha jugado un rol en la historia de la humanidad, aportando evidencia sólida, replicable, y digamos que debe ser verificada, eh, y que nos ha permitido ir avanzando en diferentes ámbitos. Y en medicina ha sido clave, ¿no es cierto? Y en tiempos de pandemia en particular, los primeros desafíos, y la doctora Valenzuela seguramente me va a ir complementando ahí, pero los primeros desafíos fueron naturalmente saber qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, ya surge esto por un grupo de personas, de médicos, de especialistas, ¿no es cierto?, que se dan cuenta que está ocurriendo algo nuevo, están apareciendo casos similares, ¿no es cierto?, y donde los métodos diagnósticos no identifican los agentes habituales. Entonces, ya ahí surge una alarma y dado todas las herramientas con que contamos en la actualidad, rápidamente, en pocas semanas, se identifica que se trata de un nuevo agente viral, de familia coronavirus, etcétera, y esto además se anuncia al resto, a la Organización Mundial de la Salud y se pone en la alerta a los países. Y ahí, bueno, todos dijimos, bueno, tenemos un nuevo agente, veamos cómo se comporta. Han ocurrido otros brotes anteriormente, han quedado limitados a cierta área geográfica, pero este rápidamente se expande de manera acelerada, ¿no es cierto? Entonces, surgen la ciencia también aportando métodos diagnósticos rápidos, ¿no es cierto? Y empieza la carrera por desarrollar tanto tratamientos como medidas preventivas y en este caso, básicamente, vacunas, que ahí ya Claro. podemos hablar largamente. Entonces, desarrollan muy rápidamente vacunas a una velocidad impresionante como nunca antes en la historia, ¿no es cierto? Eh, y llegamos al momento actual, después de 2 años y medio, han sido muy duros, muchas personas infectadas, muchos fallecidos, mucho sufrimiento, mucho dolor, eh, pero esto podría haber sido mucho peor en tiempos pasados, ¿no es cierto?, si no tuviéramos todas las herramientas que tiene actualmente la ciencia para aportar, insisto, en el diagnóstico, ¿no es cierto?, en el tratamiento y en la prevención de esta infección.
Claro, completamente. Hemos mirado la ciencia además con muchísimo detalle y todo lo que ha sido su aporte, lo que ha sido, como decía recién, doctor, la investigación que fue y ha sido muy necesaria para que podamos entender lo que está ocurriendo y de alguna manera u otra estos resultados más alentadores y lo que han sido Mm. estos últimos periodos, estos últimos meses a nivel global también dan cuenta del progreso y el avance que ha habido en ese sentido. ¿Cómo podríamos evaluar lo que ha estado sucediendo últimamente, tanto en Chile, doctora, como en el resto? De nuestro planeta a propósito del aporte de la ciencia para poder, de alguna forma u otra, hacer frente a esta situación tan compleja que nos generó la pandemia a causa del COVID-19. Sí, Victoria, quisiera, bueno, complementar obviamente lo que ha señalado el doctor Pérez, que efectivamente la ciencia es la principal herramienta que nos genera el conocimiento. Pero Mm, sin embargo, creo que respecto a la pregunta que me hacías, no basta solamente con el conocimiento. Aquí es necesario la experiencia. O sea, tiene que haber un equilibrio entre conocimiento y experiencia. Sin embargo, la ciencia es el principal generador de información, asesor de tomadores de decisiones. ¿Y qué es lo que ha habido, digamos, este trabajo en conjunto, que es el más eficiente por lo demás, para desarrollar e implementar políticas para la mayor probabilidad de éxito? Es que se trabaje en conjunto, con el poder, con el objetivo, ¿no es cierto?, de poder limitar el daño que genera una pandemia, como ya lo hemos visto, con un número muy importante de fallecidos, lamentablemente, y también muchas complicaciones dadas por el COVID a largo plazo, que las vamos a ir conociendo más en detalle en la medida que transcurre el tiempo. Se han desarrollado vacunas experimentales a una velocidad sin precedentes. Nunca había ocurrido esto. La UNESCO destaca entre sus pilares de trabajo en torno a COVID-19 la cooperación científica internacional entre científicos, tomadores de decisiones, policy makers, la industria, profesionales de la salud, la sociedad civil, para un abordaje que sea absolutamente multidimensional. Y eso es muy importante, la mirada multidimensional. De hecho, también algo muy interesante es saber cómo esto ha generado tantas publicaciones científicas, lo que en realidad esto no ocurría nunca, nunca, qué sé yo, de que en realidad se llegaran a tener eh, prácticamente 313.000 sí. papers entre un periodo 2020-2022. También así lo afirma no solamente PubMed, sino que también lo afirma Lab Evidence de epistemónicos, que contiene también más o menos el número de artículos. Entonces, en síntesis, que la ciencia ha jugado un rol clave, así como tan importante, ha sido la comunicación. Ya, aparte de que en realidad este trabajo, como digo, hay que ser absolutamente multidimensional, si esto no se comunicara, la verdad es que realmente pierde un valor fundamental. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí también la comunicación es algo, la comunicación sobre todo que hemos hablado tanto, comunicación de riesgo, ¿no es cierto? Y la comunicación científica es muy relevante. O sea, de hecho, un interesante artículo de la revista Llama, en su edición de septiembre del 2000, ahora reciente, 2022, destaca a Fauci como un gran comunicador de la ciencia. Y eso también lo tenemos que tener presente. O sea, no es solamente la ciencia por la ciencia, sino que esto se expande mucho más allá de él. Completamente, oye, y además es interesante el dato que nos aportaba recién la doctora, ¿ah? Relevarlo también, al menos dentro de lo que es la plataforma PubMed se registran, y para ser exacta, 312.859 papers, esto en el rango de 2 años, entre 2020 y 2022, hasta hace algunas semanas atrás digo, estaba esa cifra exacta, es una proliferación muy importante en lo que tiene que ver con publicaciones de este tipo y por lo mismo preguntarles y sobre todo, por ejemplo,
doctor, en este caso, dentro de lo que tiene que ver con la investigación, ¿cómo es justamente hacer investigación en medio de un escenario que es tan cambiante, que es tan desafiante, y más aún cuando estamos hablando de nuevo, sobre todo en sus orígenes, de una pandemia de la que sabíamos poco y nada, había muchísima preocupación y estamos hablando además del riesgo de vidas humanas? ¿De qué manera se puede llevar adelante investigación en un escenario tan complejo como ese? Bueno, fue realmente un gran desafío realizar investigación en este tiempo. A nosotros nos tocó participar y liderar algunos equipos, tanto en Súper. investigación en vacunas como en antivirales. Y créame que nunca yo, antes, habiendo, igual que la doctora Valenzuela, teniendo experiencia de bastantes años en investigación clínica, nos tocó vivir una situación como esta, en que los mismos, incluso el equipo de investigación, los mismos investigadores, estábamos expuestos al riesgo de infectarnos nosotros, ¿no es cierto?, cuando teníamos Claro, que reclutar a los voluntarios que estaban participando, porque eran gente que está, o algunos que estaban enfermos graves, ¿no es cierto?, y había que invitarlos a ver si querían recibir o no un nuevo antiviral sin estar nosotros vacunados, porque no existían las vacunas, o sea, una situación de riesgo para el equipo investigador, una cosa nunca antes vista. Y también en el caso de los, cuando estábamos en el estudio de vacunas, ¿no es cierto? Vacunas nuevas, que pensábamos que iban a funcionar naturalmente, pero no teníamos certeza. Y en el camino algunas personas se iban infectando o llegaban a control, ¿no es cierto? Porque se habían infectado, teníamos que atenderlas y verla. Entonces era no solo los desafíos y los requisitos y todas las exigencias que tiene una investigación bien hecha, sino que además hecha en situación muy compleja, difícil, ¿no es cierto?, con riesgo incluso para el equipo de investigación. Entonces, eso fue, yo creo que algo realmente un desafío enorme, pero que, y yo no estoy hablando solo por nosotros, sino que grupos en todo el mundo lograron salir adelante, ¿no es cierto?, de entregar respuestas rápidamente. Bueno, y eso nos permitió estar donde estamos en este momento, pero fue un desafío extra a todas las exigencias que tiene la investigación, perdón, rigurosa que tenemos, que, digamos, que se exige en la actualidad para ser, digamos, validada y reconocida y poder, ¿no es cierto?, llegar esto a publicar una información como esa, tiene que cumplir con una serie de requisitos claro. y se cumplieron. Claro, exactamente. Oye, eso es Sí, importante, doctora, a ver si es que quiere ahí sí. complementar la respuesta. Y además yo aprovecho de preguntarle también, y ya que usted estuvo ahí en esa vereda, ¿de qué manera también se van aplicando las medidas, las políticas públicas y lo que tiene que ver con las decisiones que toman muchas veces los gobiernos de turno, que les tocó enfrentar esta situación y un escenario, como decíamos recién, tan complejo, tan desafiante, que iba cambiando de manera permanente? ¿Cómo es que se toman también medidas respecto a la evidencia que iba existiendo y que Exacto. era muy fresca, muy reciente, porque esto era prácticamente una noticia en desarrollo? Total, todos los días, todos los Claro, días. En realidad, difícil, muy difícil, más aún con pocos recursos, porque nuestro cierto. país, digamos, se destaca por tener pocos recursos para la investigación. Pero, ¿qué pasó? En Chile se generaron alianzas universitarias, Mm, alianzas muy virtuosas entre el mundo público, entre el mundo privado, se formaron equipos interdisciplinarios con una actividad, y aquí también destaco el rol del Instituto de Salud Pública desde la perspectiva regulatoria. Fue un organismo facilitador como para que se realizaran los estudios y como para que se pudieran llegar a usar las vacunas prontamente, ¿no es cierto?, mediante autorización para uso de emergencia, ¿no es cierto?, de las vacunas, rol que ejerce la Agencia Nacional de Medicamentos de esa institución, que no solamente, digamos, tiene que ver con la autorización para uso de emergencia de vacunas o de medicamentos en general, sino que también autoriza los estudios clínicos, ya eso es mm. muy importante. Pero también reconocer que ha habido mucho compromiso del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia, fue un tremendo colaborador en todo esto y participando activamente, de relaciones internacionales, donde rápidamente conectó a Chile, tan chiquito país, que sé yo, lo conectó con el mundo, digamos, respecto de necesidades y de conocimiento, de economía, etcétera, de muchos ministerios, y muchas de las medidas obviamente se basaron
en la evidencia que estaban generando grandes potencias que sí tienen muchos recursos para la investigación, como por ejemplo en investigación e innovación, como Estados Unidos, como países europeos, ¿no es cierto? Eh, pero lo bueno es que Chile tiene un prestigio internacional en Mm. cuanto a la calidad de los datos. ¿Ya? Cuando me preguntan por el número de fallecidos y todo lo demás, la verdad es que siempre respondo que pocos países tienen la calidad de registro que tiene nuestro país. Entonces tiene una calidad de datos en salud, que esa es una gran ventaja, pues reflejan la realidad y también permiten aplicar sobre ellos algunos modelos predictivos que nos permiten decir cómo vamos a ir, se va a ir comportando el problema en los próximos días. Entonces, por lo tanto, enfrentar esto desde esa perspectiva. Y respecto de la toma de decisiones, Sí. finalmente, ¿no es cierto? La parte que corresponde, obviamente, a un nivel central, ministerial, pero de que donde estuvo siempre presente el poder ejecutivo, digamos, en toda esta toma de decisiones, la verdad es que eso da cuenta de que la ciencia no se debe traducir solamente en paper, o sea, y en esto yo Mm. realmente invito a los investigadores que no se queden con la gran satisfacción de que porque se generó un paper Q1 de alta calidad, qué sé yo, y parece, investigador, qué sé qué, que es fantástico, me parece fantástico, pero que tengan la visión de que en realidad se relacione con el mundo de la salud pública, con el mundo que tiene que tomar decisiones, con los epidemiólogos, porque es la forma en que se puede aportar a la sociedad cuando se genera esta relación tan virtuosa entre el científico puro y lo que son las políticas públicas, que son finalmente las que van a favorecer a una sociedad en su conjunto. Completamente. Y bueno, y al inicio, además de esta respuesta, nos está contando además la doctora Valenzuela la importancia y lo relevante que han sido las investigaciones, por ejemplo, y como mencionaba, de parte de algunas universidades que hicieron tremendos aportes y también algunas instituciones científicas que tuvieron un rol clave durante la pandemia. Por lo mismo, doctor Pérez, ahí preguntarle también respecto a los estudios clínicos donde la Universidad de San Sebastián ha sido partícipe. Actualmente son 5, muchos de ellos enfocados, y como nos contaba también usted en algún momento, focalizado, por ejemplo, en las vacunas y, si bien le entendí, también en el tema de los antivirales. Cuéntenos ahí. Sobre lo que ha sido participar también de estas investigaciones y en qué consisten además estos estudios clínicos. Sí, en la Universidad de San Sebastián hemos estado participando básicamente en estudios de vacunas. Nosotros, yo personalmente estoy aquí, voy a cumplir 3 años en la universidad, no llevo mucho tiempo y llegamos y justo nos tocó la pandemia, así que Ah, tuvimos la oportunidad y el apoyo de toda la, digamos, la más alta dirección de la universidad para echar a andar estos estudios, que lo hicimos como miembro de un consorcio de universidades que, para el caso de la vacuna Sinovac, lideró la Universidad Católica, ¿no es cierto? Y nosotros fuimos uno de los centros donde se realizó este estudio, en este caso en un hospital importante público en Santiago, el Hospital Félix Bulnes. Eh, y de ahí en adelante hemos seguido con otros estudios, otros de vacunas de influenza, con la misma compañía Sinovac, otros de vacunas contra la bacteria neumococo, vacunas nuevas, digamos. Estos son ya estudios de compañía y de otra compañía, digamos, que son multicéntricos, multinacionales. Estamos con 2 estudios en este momento. Viene un nuevo estudio que vamos a hacer también en conjunto con la Universidad Católica, ahora ya un grupo más reducido, digamos, de centros que nos hemos quedado trabajando juntos para estudiar las variantes, nuevas variantes de Omicron en este caso, o sea, vacunas que ujú. contienen la variante Omicron, ¿no es cierto?, para ver si esto confiere una mejor protección contra esta variante que es la que circula. Y así sucesivamente. Antivirales nos tocó apoyar ahí en un estudio que se hizo en la clínica de la Universidad de los Andes, un antiviral que actualmente ya está aprobado para su uso en COVID en etapas iniciales. Pero aquí hemos estado bien activos en el tema de vacunas y esto, claro, permite ir armando y formando grupos de trabajo, ¿no es cierto?, que se van afiatando. Participar, ¿no es cierto?, en conjunto con nuestros campos clínicos,
en algunos casos lo hemos hecho en nuestro propio centro de salud. Así que ha sido algo muy virtuoso y bueno, esto finalmente ha resultado, digamos, en productos. Hay publicaciones, naturalmente, pero con esas publicaciones y esos papers, ¿no es cierto?, se toman decisiones. Y como recordemos en Chile cuando se partió con la vacuna de inactividad contra COVID de Sinovac, había bastante, digamos, incertidumbre, mucha gente no creía mucho, estaba un poco dudoso, pero finalmente se demostró que era una vacuna muy, muy buena, muy potente, que protegía, y esto incluso sirvió para aportar evidencia a nivel mundial. Recordemos que esto terminó en publicación incluso en New England Journal of Medicine, ¿no es cierto? Y que permitió validar esta vacuna, y Chile yo creo que tuvo un rol importante en eso también. Así que en eso hemos estado, digamos, al igual que otros centros, y ha sido algo muy positivo, digamos, y en lo cual vamos a seguir participando. No, y qué bueno además que siga esa participación y qué buen aporte también el que se hace directamente en este caso desde la Universidad de San Sebastián, pero como nos decía además la doctora Valenzuela, son varias las universidades también que estuvieron Sí, colaborando y además de eso a mí me gustó un concepto que mencionó en algún momento doctora y que quiero relevarlo en esta conversación, que hacía alusión al trabajo colaborativo, al trabajo colectivo y al aporte no solamente entre distintas instituciones, sino que incluso más allá de nuestras fronteras, entre distintos así es. países. ¿Cómo fue en ese sentido el avance que se hizo justamente con una mirada en generar nuevo conocimiento, pero que sea para el beneficio de todos, en este caso a nivel global incluso? ¿Cómo fue esa colaboración? ¿Cómo es que se fue gestando? Y de alguna forma u otra, ¿cuánto de eso también ha incidido en que hoy a nivel global tengamos cifras que son bastante más alentadoras que las que teníamos, por ejemplo, hace un año atrás, cuando ya estaban incluso comenzando a aplicarse las vacunas en gran parte del mundo? Así es. Bueno, primero, antes de responder, Victoria, Sí, exactamente esa pregunta, quisiera profundizar un temita respecto al rol por de las favor, universidades, ¿ya? Porque por la favor. verdad es que considero que el rol que tienen las universidades ha sido y tendrá que ser fundamental en los Mm. próximos tiempos, porque son la cuna de la investigación. Uno de los pilares fundamentales de la existencia de una universidad es la investigación y la innovación. Recordémoslo, eso es muy importante. Para efectos de acreditación es extraordinariamente importante y me parece muy bien. Su misión es generar conocimiento. Así también hay que valorar la participación del mundo público, mundo privado, el mundo internacional. Recordemos que para efectos del diagnóstico de la enfermedad, resulta que el primer laboratorio, el que tenía las capacidades como para responder frente al diagnóstico, era el laboratorio de referencia del Instituto de Salud Pública a través de Mm. RT-PCR, más 6 laboratorios más. Y en forma, pero tremendamente fantástica, digamos, esto se extendió hasta 219 laboratorios con capacidad de realizar diagnóstico del SARS-CoV-2 mediante RT-PCR, y el 55,7% de esos laboratorios son del mundo privado. Entonces, es importante destacar que también que gracias al aporte de universidades, Chile recibió uno de los premios más relevantes otorgados por la más grande asociación de ciencias para las decisiones y datos, que fue Franz Edelman Award 2022, por los logros que se tuvo con análisis avanzado de datos e investigación operativa con la participación de la Universidad de Chile. Entonces, y así colaboraron muchas universidades, pero en este caso, en este premio de Franz Edelman, Universidad de Chile fue fundamental. Universidad Católica ha sido fundamental con todo lo que es el estudio de las vacunas, Universidad de San Sebastián, que ha participado activamente, y así otras universidades del país. Respecto de la conexión internacional, bueno, la verdad es que es muy bueno que se sepa que el Ministerio de Salud cuenta con un Centro Nacional de Enlace, ¿ya? Que es un centro que permanentemente está conectado con la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto cumple un rol como de inteligencia, ¿no es cierto?, de estar en conocimiento de los riesgos para la salud de las personas. Entonces, por lo tanto,
En esto siempre tenemos como la posibilidad de saber lo que está pasando en diversos lugares del mundo en forma muy oportuna y por lo tanto poder responder frente a ello. Se generaron grandes alianzas, digamos, con países como Israel, bueno, obviamente con Estados Unidos, con diversos países, el Ministerio de Ciencias para poder avanzar en el mundo de las vacunas, ¿no es cierto? Uno de las estrategias fue el que en Chile se realizaran estudios clínicos, ¿ya? Estudios Mm. clínicos para conocer la eficacia de vacunas, con el compromiso, ¿no es cierto?, de que Chile pudiera tener alguna ventaja respecto de otros países, ¿no es cierto?, de poder disponer de la vacuna. Y es Claro. así que movilizó universidades a lo largo de Chile, ¿no es cierto?, para que pudieran realizar estos estudios clínicos, pero también siempre conectados con el mundo internacional, de dónde provenían esas vacunas, de China, de Reino Unido, dependiendo de la plataforma, ¿no es cierto?, que se usaran de Estados Unidos. Entonces, muy importante, y eso es lo que en realidad no debemos perder nunca. O sea, porque en realidad en lo que tenemos que tener claro, que frente a una pandemia como esta que hemos vivido, ¿no es cierto?, ningún país puede vencer el COVID-19 por sí solo. O ¿Cierto? sea, este es un problema a nivel mundial. Y mientras tanto esto no se nos agote a nivel mundial, nosotros no podemos todavía cantar victoria. Y respecto de las cifras que se ven hoy día, ¿no es cierto?, que han estado altas pero estables, Sí. eh, esto bueno, se debe, ¿por qué, digamos, no hemos tenido la gravedad de lo que teníamos anteriormente? Uno, por el tipo de virus, o sea, hemos sido afectados por diversos tipos de virus, ¿no es cierto? Variantes. La penúltima Delta, ahora Omicron, y dentro de Omicron una cantidad de sublinajes, pero que hoy día sabemos que en Chile está predominando BA.4, BA.5. ¿Qué ocurre? Que estas nuevas variantes encuentran a una población que altamente vacunada. Mm. Eso también es un gran reconocimiento a nuestro país, las altas coberturas de vacunación que logró. Pero también estas variantes se caracterizan porque han sido cada vez, digamos, mucho más transmisibles, muchísimo más transmisibles que las Delta, que Alfa, que las anteriores, pero han sido con un cuadro clínico más suave, por así decirlo, o sea, menos gravedad de la enfermedad, menos posibilidad de que esas personas se vayan a hospitalizar. Entonces hemos tenido una mezcla de variantes que se caracterizan por su alta transmisibilidad, pero que en realidad provocan un cuadro clínico de menor gravedad, pero también, y por sobre todo, tenemos una población altamente vacunada como la chilena. Totalmente. Y bueno, y ahí es muy importante el tema de las vacunas, ¿cierto? Y eso hemos visto el impacto positivo que ha tenido no solamente en Chile, sino que en los países donde justamente la tasa de vacunación ha sido elevada y la manera en la que se han llevado adelante las medidas, pero también las cifras o que evidencian más bien los países donde la tasa de vacunación es alta. Si es que hablamos de las vacunas, obviamente ahí la doctora nos hacía una enumeración importante sobre algunos de los aportes, sobre todo lo que tiene que ver con la protección en este caso, del COVID-19. ¿Qué otro tipo de beneficios también podríamos agregar? ¿Qué más podríamos destacar respecto a lo que ha sido el proceso de vacunación? Comienzo con el doctor. Bueno, quiero solo un poco volver atrás, digamos, y Sí, también por favor. reconocer lo importante que fue, tal como lo señalaba la doctora Valenzuela, el haber desarrollado la capacidad rápidamente diagnóstica, porque era muy importante identificar los casos, ¿no es Cierto. cierto?, para poder aislarlos, que era parte de las medidas no farmacológicas antes que tuviéramos las vacunas. Así, efectivamente, claro, todos nos sumamos a ello. Nosotros en la Universidad de San Sebastián pudimos instalar 3 laboratorios que se dedicaban normalmente a investigación y a docencia, se transformaron y se dedicaron exclusivamente 24/7 a diagnóstico. Hemos hecho a la fecha más de 1 millón de test, digamos, solo en nuestras instalaciones, y así muchas otras instituciones lo hicieron, y eso
fue también una manera de aportar al país. Eh, Ahora, la vacuna, como le digo, yo creo que aquí ha habido varios, digamos, varios aportes. Uno, el hecho de que fuimos capaces de darnos cuenta de que eh, era posible desarrollar nuevas vacunas en un tiempo mucho menor al que se solían ocurrir, que son del orden de años, ¿no es cierto? Eh, claro, con alguna incertidumbre, naturalmente, pero de una manera bastante seria. Fuimos capaces también de utilizar nuevas plataformas, nuevos tipos de vacunas que antes no se habían nunca utilizado, como aquellas basadas en Mm, material genético, ¿no es cierto? Y que llegaron para quedarse. Ahora seguramente vamos a ver la aparición de nuevas vacunas en el futuro para otras enfermedades, ¿no es cierto?, basadas en estas nuevas plataformas que estaban todavía en etapa experimental y que ujú, demostraron además poder ser, digamos, crecer de manera, digamos, rápida, o sea, poder tener una producción relativamente rápida, ¿no es cierto? Y generar millones y millones de vacunas, que fue lo que ha permitido que una buena parte de la humanidad ya esté vacunada. Y lo otro, que un poco ya lateral, no solo a las vacunas, sino que fue todo este enfrentamiento a la pandemia, también permitió acelerar una serie de procesos que estaban en desarrollo, digamos, eh, dentro de la medicina, me refiero en general. Por ejemplo, el manejo de pacientes más graves con insuficiencia respiratoria debido a este virus. Eh, la medicina crítica está bastante avanzada, ¿no es cierto? Las maneras de enfrentar la insuficiencia respiratoria, los tipos de aporte de oxígeno, ventilación, pero aquí se aceleró todo esto, digamos. Esto por ejemplo, de poner en prono a las personas, o sea, boca mm, abajo, ¿no es cierto?, para mm. ventilarlas, para que se expandiera mejor el pulmón, era algo que veíamos en la unidad de paciente crítico, en algunos pacientes más críticos, en una situación como que estaba en desarrollo, etcétera. Y aquí rápidamente se vio que si no respondían de una manera, se les ponía, digamos, en prono, y eso mejoraba bastante el pronóstico. Y rápidamente esto ya se instaló a nivel mundial. O sea, inmediatamente se llegó a un consenso, funciona y se instaló. Otras intervenciones, es decir, mire, cuando las personas ya empiezan a desarrollar insuficiencia respiratoria, si le damos corticoides, ¿no es cierto? Esto puede prevenir un mayor deterioro y mejorar la sobrevida. Se hicieron ensayos rápidamente, se llegó al acuerdo y eso pasó a ser ya un consenso y algo establecido y ya nadie lo duda. Y así mismo se desecharon otras cosas en el camino, que la hidroxicloroquina, que la ivermectina, una serie de cosas que se probaron, no funcionaron y también quedaron. Entonces, eso, como les digo, permitió, como nunca antes en la historia, llegar a ciertos consensos y acuerdos sobre cómo manejar una situación, una enfermedad muy grave y a nivel mundial. ¿Ah? Ya no Claro. solo local, de sociedades científicas, cosas que también tardaban años, ¿no es cierto?, por ese acuerdo aquí se llegó rápidamente y eso permitió también salvar muchas vidas. ¿Para qué decir, y esto ya es una realidad más local, la integración público-privada, ¿no es cierto?, ya no solo las instituciones educacionales, sino que las instituciones de salud, ¿no es cierto? Aquí, donde había una cama y un respirador disponible, ¿no es cierto? Ahí iba la persona que lo requería, independiente de su previsión, de su lugar de domicilio, etcétera. Y eso funcionó muy bien, digamos. Entonces yo ahí creo que como país fuimos, y por eso también fuimos reconocidos, un ejemplo, digamos, no solo en todo el desarrollo de las vacunas, etcétera, sino que en la capacidad de enfrentar esta pandemia, ¿no es cierto?, y responder oportunamente y no dejar a nadie, ¿no es cierto?, en la calle sin atención, que cosa que desgraciadamente Eso. vimos que ocurrió en otros países. Así que yo eso quiero destacarlo porque eso me llena de orgullo, digamos, como chileno. Cierto, muy importante. Ahí yo veía que la doctora Valenzuela asentía en varias de las palabras que puntualizaba recién el doctor Pérez. ¿Quisiera complementar, María Teresa? Y, bueno, la verdad es que yo creo fehacientemente en el rol de las vacunas, ¿ya? Eh, Uno, obviamente, por todo lo que aportan en la prevención de la enfermedad, ¿cierto? Prevención primaria, ¿ya? Eso es lo relevante acá en todo esto. Pero también, porque admiro tanto el rol de las vacunas? Es porque son las que contribuyen a la solidaridad global, ¿ya? O sea, Mm, cuando buscamos equidad, buscamos un mundo solidario,
¿ya? Las vacunas justamente son las que en realidad construyen esta solidaridad global para la seguridad sanitaria mundial. Son valor, aportan mucho valor, ¿ya? Salvan vidas, ¿ya? Disminuye obviamente el efecto negativo de las enfermedades que son las secuelas. Pensemos que estamos hablando de COVID, pero también podemos hablar de meningitis, ¿no es cierto? Secuelas que quedan después a largo plazo y la verdad es que nada mejor que vivir sin discapacidad, ¿no es cierto? Mm. Son la herramienta más costo efectiva frente a la prevención primaria después del agua potable. ¿Ya? También contribuyen a algo que el doctor Pérez también respeta tanto, ¿no es cierto?, que son los antibióticos. Contribuyen, ¿no es cierto?, a disminuir, ¿no es cierto?, la resistencia antimicrobiana y la resistencia a los antivirales. Entonces, y respecto de como el manejo de la pandemia, que fue tan difícil, ¿no es Sí. cierto?, frente a esta gente tan agresivo, la verdad es que lo que obviamente sabíamos era que hay que aislar, principio fundamental, ¿no es cierto?, al enfermo, que hay que hacer cuarentena para los contactos, que hay que testear, ¿cierto?, para identificar lo más precozmente posible la fuente de contagio y la ruta de transmisibilidad de la enfermedad. Pero de ahí, ¿cómo hacerlo? ¿Con qué hacerlo? Bueno, hubo un gran crecimiento y del punto de vista clínico creo que los médicos intensivistas, los médicos, los infectólogos, los internistas, los equipos de salud, los kinesiólogos que colaboraron en forma tan activa a estos pacientes tan graves que requerían ventilación mecánica. La verdad es que un gran honor y muchas gracias, eso. Se Un saca el sombrero. agradecimiento, un Exacto. agradecimiento. Exacto, yo creo que todos nos subamos también a ese agradecimiento. Nos van quedando los últimos minutos, vamos a sacarles harto provecho porque les quería pedir una especie de mensaje final, pero pensando esencialmente en lo que va a estar ocurriendo en algunos días más. Ya se anunciaron nuevas medidas para, a contar, digo, del 1 de octubre. Entre esos, la mascarilla va a quedar un poco de lado. Ya que esto es una decisión tomada, lógicamente hay personas que quizás por iniciativa propia la sigan utilizando en espacios cerrados, por ejemplo, lo Mm. que tiene que ver con el transporte, pero más allá de eso, les quería pedir ahí quizás alguna recomendación desde el punto de vista médico para lo que se nos viene por delante. ¿Cómo podemos seguir cuidándonos, sobre todo ahora que vamos a tener eh, medidas un poquito más relajadas de ahora en adelante? Comienzo con el doctor para ir finalizando esta conversación. Bueno, yo creo, igual que la doctora Valenzuela, hemos estado nosotros tratando de comunicar un poco esto y poner en el contexto qué significa esta decisión. Ustedes, como, yo esto no lo digo en tono, digamos, de broma ni peyorativo, Mm. digamos, pero obviamente la pandemia, digamos, o la transmisibilidad o esta infección nos saca en una fecha determinada, ¿no es cierto? Es que de un día para otro ya se acabó el problema y no hay riesgo. Entonces, lo que pasa es que se han ido tomando decisiones de acuerdo al avance, ¿no es cierto?, y a los cambios que han ido ocurriendo epidemiológicos y tal como resumía la doctora Valenzuela, Mm. ya la enfermedad que vemos no es la misma que teníamos hace 2 años atrás, la gran mayoría de la población está vacunada, el virus se comporta de otra manera en vacunados, sigo insistiendo, porque seguimos viendo Sí. casos gravísimos, ¿no es cierto?, con este mismo virus en personas no vacunadas. Entonces, eso ha permitido ir tomando estas decisiones y ir flexibilizando algunas medidas, entre ellas una que ha sido clave, ¿no es cierto?, que ha sido el uso de mascarilla, que se puede ir liberando en algunas situaciones. En centros de salud, por ahora, no hay fecha de término de esto y probablemente va a Mm. quedarse, Se digamos, de mantenga. manera estable en muchos casos, digamos, porque es una muy buena medida y necesaria. Uno no sabe cuándo se enfrenta con algún paciente que llega portando alguno de estos virus. Y nosotros, yo personalmente sigo recomendando que en situaciones donde existe un riesgo potencial, lugares de mucha aglomeración de personas, espacios cerrados, medios de transporte, poca ventilación, etcétera, lugares de trabajo, o uno va a hacer un trámite, hay una fila, está lleno de personas, ¿no es cierto? Yo creo que es recomendable seguir utilizando, Ujú. pero probablemente en otras circunstancias se puede ir liberando.
Y sí llamar a la responsabilidad de las personas, digamos, de que aquellos que tengan síntomas respiratorios Mm, o eviten acudir al lugar donde hay otras personas y si necesariamente tienen que hacerlo, se protejan, ¿no es cierto? Y consulten tempranamente también, porque sigue circulando este y otro virus, digamos. cierto, cierto. Doctora María Teresa Valenzuela, también aprovechando este último minuto que nos queda de Sí. conversación. Bueno, ya lo mejor lo dijo el doctor Pérez, ¿no es cierto?, respecto de la mascarilla, que ha sido un gran elemento protector. La verdad es que 1 de octubre, quien obviamente quiera seguir usando la mascarilla y se sienta más seguro, lo puede hacer perfectamente bien. Lo que pasa es que no va a ser obligatorio. Pero sin embargo, me quiero referir a otro aspecto de mensaje, digamos, frente a esto, Ujú, que en salud, por ejemplo, y frente a futuras pandemias, que las van a ver, obviamente, las que serán principalmente de origen zoonótico, se requiere la integración de lo que es la vigilancia epidemiológica. Y eso lo único que de verdad diría, ojalá no la dejemos en el olvido cuando pase la pandemia, ¿ya? Porque es realmente una estrategia o una forma de ir dando cuenta de cualquier riesgo de salud que siga que siempre cuando se tengan los datos, sobre todo en frente a temas zoonóticos, que no solamente sean del punto de vista de salud humana, sino que también sea de salud animal y la biodiversidad que tiene que estar presente en este tipo de vigilancia. mm, La vigilancia genómica, que yo creo que en realidad quedó, o sea, llegó para quedarse, para importante. usarla frente a futuros riesgos, y en esto afortunadamente también se ha desarrollado laboratorios que hacen vigilancia genómica, que es muy importante, digamos, como para poder conocer a profundidad, ¿no es cierto?, cuál es el tipo de patógeno, variante, lo que quiera que sea, Mm. que nos está afectando. Nos vamos a quedar con esas dos ideas, con estas dos reflexiones finales también y por supuesto con lo que ha sido esta conversación. Les quiero agradecer a ambos por habernos acompañado en esta clase abierta, conversando en esta oportunidad sobre ciencia en tiempos de pandemia. Doctor Carlos Pérez, doctora María Teresa Valenzuela, ha sido un verdadero gusto poder contar con ustedes durante esta tarde. Muchas gracias, Victoria. Muchas Muchísimas. Muchas gracias, gracias, un buenas agrado. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias también y muy buenas tardes a todos quienes nos acompañaron durante este capítulo, entonces, de esta clase abierta conversando sobre ciencia y, por supuesto, acompañándolos también durante esta jornada. Que estén muy bien, un gran abrazo y que tengan un excelente día.